Wir verlangen endlich die Bereitwilligkeit, ihm die Zusicherung zu geben, dass die deutschen Streitkräfte das Staatsgebiet folgender unabhängiger Nationen nicht angreifen, und er nennt Finnland, Lettland, Litauen. El año 1943 marcó un punto crucial en la Segunda Guerra Mundial. El conflicto, que ya había arrasado Europa y otras partes del mundo, parecía encaminarse hacia su fase final, pero con un gran número de vidas aún en juego. En el norte de África, las fuerzas del Tercer Reich, bajo el liderazgo del general Erwin Rommel, conocido como el Zorro del Desierto, luchaban para mantener su control sobre las regiones estratégicas. Sin embargo, el avance aliado en esa zona, específicamente la victoria de las fuerzas británicas y estadounidenses en la batalla de Túnez, comenzó a sellar el destino de las fuerzas alemanas en África. La derrota de las tropas del Afrika Korps dejó a miles de soldados alemanes atrapados sin posibilidades de escape. Entre ellos se encontraba Wilhelm Krauss, un joven de 24 años que servía como artillero en uno de los tanques alemanes de la famosa unidad. Mientras las fuerzas alemanas luchaban por sostener su posición en diversos frentes, la situación interna en Alemania se volvía cada vez más desesperada. En el ámbito político, Adolf Hitler y su régimen continuaban presionando para expandir el dominio del Tercer Reich. Sin embargo, la realidad de una guerra que se libraba en múltiples frentes comenzaba a ser cada vez más insostenible. Los recursos materiales y humanos se agotaban a medida que las ofensivas aliadas se intensificaban, especialmente tras el desembarco de los aliados en Normandía, que abrieron un nuevo frente en Europa. Mientras tanto, la población alemana sufría las consecuencias de un sistema económico exhausto, la escasez de alimentos, la falta de mano de obra debido a las altas bajas en el frente y la presión constante de los bombardeos aliados. El desgaste de las fuerzas alemanas en el frente africano representó solo una parte de la historia de esa época. La propaganda del régimen nazi había instalado una visión distorsionada sobre el enemigo en la que los estadounidenses eran retratados como un pueblo débil, incapaz de enfrentarse al rigor de la guerra, comparados con la supuesta dureza y eficiencia alemana. Los soldados alemanes como Wilhelm Krauss fueron alimentados con la idea de que si caían prisioneros en manos de los aliados, serían sometidos a humillaciones y posiblemente ejecutados. La realidad, sin embargo, era muy diferente. Por otro lado, el ejército de los Estados Unidos estaba sumido en su propia transformación, impulsada por la enorme maquinaria industrial que los había colocado en una posición sin igual. Aunque las fuerzas estadounidenses eran relativamente jóvenes en la guerra, su capacidad para producir armas, suministros y equipos a una escala masiva fue crucial para cambiar el curso de los enfrentamientos. A diferencia de los recursos cada vez más limitados de Alemania, Estados Unidos tenía una economía casi intacta, con fábricas que funcionaban a plena capacidad y una infraestructura que podía soportar el esfuerzo bélico sin la escasez que golpeaba a las potencias europeas. Mientras tanto, la población estadounidense vivía en un contexto completamente diferente. A pesar de la guerra, la vida en casa se mantenía relativamente estable y cómoda. Las ciudades estaban llenas de luces, las calles brillaban de actividad y la producción nunca cesaba, alimentando tanto a las tropas aliadas como a la población civil de una forma que parecía inalcanzable para los soldados alemanes. En este entorno de abundancia, los prisioneros alemanes, incluidos Wilhelm y sus compañeros, serían recibidos de manera sorprendente, sin el trato brutal que esperaban. En este contexto, los prisioneros de guerra alemanes fueron transportados desde el frente norteafricano hacia los Estados Unidos. A medida que los prisioneros se embarcaban en un largo viaje hacia el Nuevo Mundo, se preparaban mentalmente para lo peor. La propaganda nazi había enseñado a los soldados que la captura por parte de los aliados significaba humillación y probablemente la muerte. Pero al llegar a Nueva York, lo que encontraron fue un escenario desconcertante. En lugar de ser recibidos por un ejército hostil que los llevara a un campo de concentración, los soldados fueron escoltados en silencio por las autoridades estadounidenses, quienes los trataron con una indiferencia asombrosa. En la ciudad, en contraste con las oscuras noches de Europa, las luces brillaban intensamente, y la Estatua de la Libertad se alzaba imponente como un recordatorio de que estaban en un mundo completamente distinto al que conocían. A medida que viajaban por el país, los prisioneros pasaron por paisajes que les resultaron igualmente ajenos. Las estaciones de tren y los pueblos de los Estados Unidos estaban llenos de vida y abundancia. En Alemania, la escasez de productos básicos como el pan o la carne era una realidad cotidiana. Los soldados alemanes se encontraban atrapados en una guerra total que
había comenzado a consumirlo todo. Sin embargo, a medida que se desplazaban por el territorio estadounidense, sus ojos se llenaban de asombro. En lugar de vacíos campos de batalla o ciudades devastadas, veían una nación en pleno auge. El sistema ferroviario de los Estados Unidos era vasto y eficiente, con más de 43.000 locomotoras moviendo carga por todo el país, un número mucho mayor que el que podía movilizar Alemania, que sufría los estragos de la guerra. El contraste se hacía más evidente a medida que se adentraban en el campo estadounidense. En Alemania las familias luchaban por conseguir alimentos y las ciudades estaban sumidas en la oscuridad durante los apagones nocturnos. En los Estados Unidos, sin embargo, los prisioneros observaban tiendas llenas de productos que nunca habían visto en su país natal, como frutas frescas, cigarros e incluso ropas y zapatos. El hambre que habían experimentado durante la guerra en el norte de África, donde las raciones eran mínimas y de mala calidad, parecía una pesadilla comparada con lo que ahora veían. Esta diferencia en la calidad de vida entre los dos países, marcada por la abundancia de bienes y la eficiente maquinaria de guerra de Estados Unidos, dejó una marca indeleble en la conciencia de los prisioneros. Al llegar finalmente al campo de prisioneros de guerra en Iowa, los soldados alemanes se enfrentaron a un nuevo tipo de realidad. En lugar de las condiciones miserables que habían imaginado, encontraron barracones organizados y limpios, con ventanas abiertas que dejaban entrar la brisa del verano. Los prisioneros, agotados y desorientados, fueron recibidos por un mundo que no encajaba con las imágenes que les habían enseñado sobre el enemigo. Los guardias no eran las figuras autoritarias y violentas que habían esperado. En cambio, parecían casi indiferentes a su presencia, lo que aumentaba la sensación de desconcierto entre los prisioneros. La experiencia de estos prisioneros en los Estados Unidos no solo fue un choque de realidades, sino también un acto de transformación. Desde las primeras horas en suelo estadounidense, los prisioneros comenzaron a cuestionar las ideas que durante tanto tiempo les habían sido inculcadas sobre la superioridad de su país y la debilidad de sus enemigos. Pero lo que realmente cambiaría la perspectiva de los soldados alemanes, especialmente la de Wilhelm Krauss, sería un gesto de hospitalidad absolutamente inesperado: la invitación a cenar en la casa de un granjero estadounidense. Este acto, en un contexto de guerra brutal, sería el catalizador de una transformación profunda en la forma en que los prisioneros veían no solo a los estadounidenses, sino a la guerra misma. El tren que llevaba a Wilhelm Krauss y a sus compañeros de prisioneros de guerra avanzaba a través de los campos de Nueva Jersey, y la sensación de desorientación se apoderaba de ellos. Habían pasado por lo que les parecía una eternidad en un viaje plagado de incertidumbres, pero lo que realmente los desconcertaba era el escenario que tenían frente a ellos. A medida que el tren avanzaba, la vastedad de Estados Unidos se extendía ante sus ojos: campos, fábricas, pueblos y ciudades que no solo parecían distantes, sino alienígenas. De fondo, el crujido de los rieles sobre el metal y el sonido de las ruedas del tren resonaban como un latido que marcaba el paso del tiempo, como si cada minuto estuviera grabado con la certeza de que algo completamente diferente los esperaba. Wilhelm, que hasta ese momento se había mantenido en silencio, observaba la escena con una mezcla de fascinación y desconcierto. En los relatos previos que les habían contado, América era una nación de caos y decadencia, un país desorganizado y, a juicio de la propaganda nazi, destinado al colapso. Sin embargo, todo lo que veían desmentía esa narrativa. Las casas y los edificios que pasaban ante ellos no mostraban signos de miseria ni de la desesperación que había conocido en las ciudades de Alemania, donde el régimen de Hitler había impuesto restricciones severas a la vida cotidiana. Aquí, el ambiente parecía limpio, ordenado, casi idílico. Las casas tenían jardines bien cuidados, las calles eran anchas y rectas, y todo parecía funcionar sin sobresaltos, sin el crujir de la maquinaria de guerra que había llegado a dominar la vida en Alemania. Los prisioneros intentaron ignorar las primeras impresiones, intentando centrarse en las estrictas instrucciones que les habían dado sobre cómo comportarse durante el viaje. Las reglas eran claras: no debían hacer preguntas, no podían interactuar con los civiles, y mucho menos cuestionar el sistema. Sin embargo, los murmullos en el vagón no cesaban. Las conversaciones susurradas entre ellos se hacían cada vez más intensas, llenas de incertidumbre. ¿Por qué los trataban tan diferente? ¿Acaso la historia que les habían contado sobre los estadounidenses y su debilidad era realmente cierta? Algunos de los prisioneros más veteranos comenzaron a murmurar entre ellos, compartiendo sus dudas sobre lo que veían.
Si todo lo que habían oído sobre América era falso, ¿qué más podrían estar equivocados al respecto? Mientras tanto, los guardias estadounidenses mantenían una actitud imperturbable sin siquiera dirigir una mirada curiosa a los prisioneros, como si todo lo que sucediera a su alrededor fuera de la mayor normalidad. Esta indiferencia, en lugar de ser una muestra de desdén, parecía más bien una expresión de una disciplina y control que los prisioneros no sabían interpretar. Cuando el tren finalmente llegó a su destino, una pequeña ciudad en el corazón de Iowa, los prisioneros no sabían qué esperar. Al principio, el recibimiento de los soldados estadounidenses fue tan distante como todo lo demás. Los prisioneros fueron bajados del tren en silencio y escoltados por soldados con rifles, pero no había el mismo ambiente de violencia que ellos esperaban. Tampoco hubo gritos o malos tratos. En lugar de ser conducidos directamente a un campo de concentración como temían, los prisioneros fueron guiados hacia un campamento que, para su sorpresa, parecía más bien una especie de complejo bien organizado. No había señales de brutalidad, ni de maltrato, ni de represalias. Las primeras imágenes que se grabaron en la mente de Wilhelm fueron las de las calles asfaltadas del pueblo, tan contrastantes con las viejas y desgastadas carreteras alemanas, donde los baches eran una constante. El contraste con todo lo que habían conocido hasta ese momento era abrumador. La imagen de la brutalidad del régimen de Hitler les había enseñado a ver al enemigo como un ser inferior, incapaz de resistir la disciplina y el orden que el Reich había establecido. Sin embargo, aquí todo parecía funcionar de una manera que desmentía esos prejuicios. Mientras los prisioneros marchaban por las instalaciones del campamento, se dieron cuenta de algo aún más desconcertante. Las condiciones eran mucho mejores de lo que se esperaba. Las instalaciones estaban limpias, bien iluminadas. Las camas eran de madera, pero estaban ordenadas, con sábanas limpias y una sensación de confort que les resultaba extraña. No había signos de hambre o sufrimiento por parte de los demás prisioneros, como solían ver en los campos de concentración alemanes. A lo lejos, incluso podían ver una canasta de manzanas frescas, algo que jamás habrían imaginado encontrar en un campo de prisioneros de guerra. Los prisioneros que llegaron con Wilhelm comenzaron a susurrar entre ellos, buscando respuestas, y algunos incluso se atrevían a preguntar si este era realmente el destino que les esperaba o si se trataba de una estrategia de los estadounidenses para destruir su moral. El primer día en el campamento fue inquietante para los prisioneros. La falta de hostilidad por parte de los guardias y la calma que se respiraba en el aire los confundía. Wilhelm observaba a sus compañeros, quienes se miraban unos a otros como si intentaran encontrar una respuesta a esa situación que no cuadraba con la imagen de su enemigo. Aunque no había signos de violencia explícita, la incertidumbre se mantenía, y eso mismo lo hacía todo aún más desconcertante. ¿Por qué no los trataban como enemigos? ¿Dónde estaban los castigos? ¿Cómo era posible que en un país en guerra, un campo de prisioneros tuviera tal orden y comodidad? A medida que caminaban por el campamento, la comparación con los campos de concentración de Europa se volvía inevitable. No había comparaciones, y el desconcierto de Wilhelm solo crecía. Al principio, los soldados alemanes se mantenían callados, concentrados en sus pensamientos, pero pronto comenzaron a hablar entre sí. Algunos se quejaban en voz baja, temiendo que esta amabilidad fuera una trampa, mientras que otros no podían dejar de comentar lo desconcertante de todo. Sin embargo, la ansiedad no desapareció. Cada paso parecía confirmar que algo estaba mal, que la imagen de América que los prisioneros habían llevado durante toda su vida era incorrecta. En el comedor del campamento, la sorpresa llegó a su punto máximo. El lugar estaba lleno de prisioneros sentados alrededor de largas mesas de madera, comiendo lo que parecía una comida en abundancia. No eran los restos rancios que esperaban, ni las escasas raciones de sopa que habían conocido en el frente africano. En su lugar, el aroma de la carne asada, el pan fresco y el olor dulce de las frutas llenaba el aire. Wilhelm apenas podía creer lo que veía. Tomó su bandeja con desconfianza, como si fuera a recibir alguna clase de trampa, pero la realidad era innegable. Se les ofrecía una comida sustanciosa, casi como si estuvieran en una fiesta, no en un campo de prisioneros. La atmósfera en el comedor era tranquila, y los prisioneros, aunque todavía incrédulos, comenzaron a servirse. Ninguno de ellos sabía exactamente qué hacer, como si estuvieran temiendo que al aceptar lo que se les ofrecía, alguna regla no dicha se rompiera. Pero la abundancia era tan visible, tan difícil de ignorar, que la mayoría de ellos finalmente se sentó y comenzó a comer, algunos con la mirada perdida en sus platos,
otros mirando a sus compañeros de prisionero con una mezcla de desconfianza y alivio. Los murmullos volvieron a llenar el aire, esta vez más bajos, como si el miedo y la sorpresa fueran demasiado grandes para expresar en palabras lo que sucedía ante sus ojos. Uno de los prisioneros, un veterano de guerra que había servido en el frente ruso, comenzó a hablar, aunque con una voz temblorosa. «¿Qué está pasando aquí?», murmuró, mientras miraba con incredulidad a los demás. Otros se unieron, pero las respuestas no llegaban. La comida era buena, demasiado buena. El pan era suave, la carne sabrosa y la leche fresca. Nadie había experimentado algo tan indulgente desde hacía años. Al principio, algunos prisioneros intentaron convencerse de que era una especie de truco, una estrategia para desarmarlos psicológicamente. Pero a medida que comían, la duda se apoderaba de ellos. ¿Realmente podrían estar siendo tratados con tal amabilidad por un enemigo al que habían sido enseñados a odiar? En ese momento, los recuerdos de las penurias de la guerra volvieron con fuerza a sus mentes. La imagen de las largas colas en los mercados alemanes, de la escasez de alimentos, de la constante lucha por conseguir lo más básico para sobrevivir, se chocaban con lo que ahora tenían frente a ellos. La incredulidad de los prisioneros se mezclaba con una sensación de humillación. ¿Cómo era posible que los estadounidenses les dieran una comida tan abundante cuando en su propio país los civiles luchaban por lo más elemental? La comparación entre las vidas que habían vivido en Alemania y la vida que ahora presenciaban en el campamento comenzaba a tornarse insoportable. Por primera vez, Willem comenzó a entender lo que los prisioneros habían experimentado en el frente africano, esa sensación de estar atrapados en un sistema que ya no podía sostenerse, que ya no podía brindar lo necesario para la supervivencia. A medida que la tarde avanzaba, la sensación de desconcierto no hacía más que crecer. Después de la comida, los prisioneros fueron asignados a sus barracas. Las estructuras eran simples, pero algo en su disposición y limpieza era más humano de lo que habían experimentado en sus campos de concentración. Las camas eran simples, pero la luz fluía a través de las ventanas abiertas. De nuevo, la organización y el orden de todo lo que veían los desconcertaba. No había signos de humillación, ni de violencia, ni de represión. Por primera vez en meses, los prisioneros se sintieron en un ambiente que parecía tener cierta normalidad. Pero en sus mentes, esa normalidad era algo imposible de aceptar. No entendían cómo una nación que se presentaba como un enemigo en guerra podía ofrecerles un trato tan distinto. El contraste era más agudo que nunca. Al amanecer del día siguiente, el campamento seguía en un silencio inquietante. Los prisioneros se despertaron en sus barracas con una sensación de pesadez, como si algo más grande que la guerra misma se estuviera desarrollando en sus mentes. A pesar de haber dormido en condiciones que, para ellos, parecían un lujo inesperado, la confusión y la ansiedad no cesaban. Wilhelm Krauss, al igual que muchos de sus compañeros, no pudo evitar preguntarse si todo lo que estaba viviendo era un elaborado truco, una táctica psicológica diseñada para desarmarlos antes de una ejecución inminente. Después de todo, habían sido entrenados para creer que cualquier señal de benevolencia de los enemigos era una trampa. Pero a medida que avanzaba el día, los detalles no dejaban lugar a dudas. El campo de prisioneros no solo era diferente a todo lo que conocían, sino que, sin que pudieran explicarlo, los prisioneros comenzaban a sentir que su experiencia aquí era más que un simple proceso de captura. Algo más profundo estaba sucediendo, algo que desafiaba todas las creencias que habían sostenido durante años. Por la mañana, los prisioneros fueron organizados nuevamente para hacer labores dentro del campamento, aunque no sabían exactamente qué esperar. El hecho de que se les asignara trabajo en lugar de ser llevados a una ejecución los desconcertaba aún más. Wilhelm había sido un artillero en el Afrika Korps y sus compañeros de batalla eran hombres que habían soportado años de combates. Sin embargo, en este campamento la rutina no era la de un prisionero de guerra exhausto, temeroso de la muerte. En cambio, la escena estaba marcada por una tensión sutil, casi imperceptible, pero palpable en la forma en que los prisioneros se movían y en los pequeños intercambios que compartían en los pasillos del campamento. La sensación general era que todos, incluso los más veteranos, estaban completamente fuera de lugar. Había una calma inquietante, como si todo el mundo estuviera esperando lo peor, pero sin poder evitar que los pequeños gestos de amabilidad que recibían cada día socavaran sus certezas. A media mañana, un incidente aparentemente menor cambió el curso de la jornada.
Un grupo de prisioneros fue enviado a trabajar en el jardín del campo, tarea que nunca habría sido asignada a prisioneros de guerra en un campo europeo. A medida que desenterraban las malezas, uno de los prisioneros, un joven llamado Gerhard, comenzó a hablar en voz alta, más como un susurro que como una verdadera conversación. ¿Qué está pasando aquí? No entiendo nada, dijo, mientras miraba alrededor, como si esperara que alguien más compartiera su confusión. Pensé que nos iban a matar. Nos decían que América estaba por caer, pero aquí parece que el mundo no se detiene. Todo está bien. Wilhelm, parado junto a él, se detuvo un momento y miró al suelo. El trabajo en el jardín era extraño, pero aún más lo era la forma en que los guardias los observaban. No había amenazas, solo vigilancia tranquila. En el campo de prisioneros en Alemania, los ojos de los guardias estaban llenos de hostilidad y desprecio. Pero aquí, en este lugar desconocido, los guardias no parecían importarle lo que los prisioneros pensaran o hicieran. Como si la guerra fuera solo un detalle en la vida de una nación que de alguna manera seguía adelante. De alguna manera, la actitud de los prisioneros comenzaba a cambiar. Empezaban a sentir que tal vez no todo era lo que les habían dicho. La incomodidad se transformó en una especie de curiosidad por parte de algunos prisioneros. ¿Era esto una estrategia para ganar su lealtad o era algo genuino? La jornada pasó con más trabajos en el campamento, donde los prisioneros fueron asignados a tareas sencillas como la recolección de herramientas, la limpieza de barracas y la distribución de suministros. Sin embargo, algo inesperado sucedió. Al final de la tarde, cuando el sol ya comenzaba a ponerse, algunos prisioneros comenzaron a hablar abiertamente entre ellos. ¿Qué pasa si no es una trampa?, murmuró uno. ¿Y si realmente estamos aquí solo porque somos prisioneros, no porque nos odian?, preguntó otro. Para Wilhelm, esas preguntas marcaron el primer momento de quiebre. Hasta ese momento su mente había estado llena de temores y dudas, pero esa conversación en voz baja entre los prisioneros comenzó a despertar algo en él. La posibilidad de que su destino no fuera un final sin esperanza comenzó a entrar en su conciencia, aunque todavía no era capaz de aceptarlo completamente. Poco después de esa conversación, los prisioneros fueron convocados a una reunión en el comedor para una charla. Un oficial estadounidense se presentó frente a ellos. Su tono era cordial y directo, pero lo que dijo lo sorprendió a todos. «Ustedes están aquí porque fueron capturados en combate», dijo sin rodeos. «Están a salvo, pero no se equivoquen. Esto es una guerra. Aquí no habrá trato de favor, pero tampoco habrá maltrato. Tienen una oportunidad de vivir y eso es lo que pueden hacer aquí. Mientras tanto, su trabajo no será en vano. Nos ayudarán a cumplir con el esfuerzo de guerra, pero en las condiciones que ustedes mismos verán. Cualquier intento de escapar o crear problemas no será tolerado, pero hasta ahora la actitud de todos ha sido ejemplar». El silencio en el comedor fue absoluto. El mensaje era claro. No se les daría un trato especial, pero tampoco serían maltratados. Esa verdad inmutable les hizo a muchos de los prisioneros, incluido Wilhelm, pensar en algo más grande, la forma en que Estados Unidos había abordado su guerra. Mientras que Alemania veía la guerra como una cuestión de supervivencia nacional y poder absoluto, Estados Unidos parecía verla como una obligación más, una tarea más que cumplir dentro de una estructura que no se detenía, que seguía operando incluso en tiempos de conflicto. Para Wilhelm, la magnitud de esa diferencia se hizo más clara. Estados Unidos estaba tan involucrado en la guerra como ellos, pero no parecía que su nación fuera a romperse bajo la presión. Los alemanes, en cambio, vivían constantemente al borde del colapso. Ese mismo día, mientras los prisioneros trabajaban bajo la vigilancia atenta de los guardias, algo aún más desconcertante ocurrió. Un grupo de prisioneros fue enviado a ayudar a un granjero local con la cosecha de maíz, una tarea que en las condiciones extremas del frente europeo habría sido imposible de imaginar. Al principio los prisioneros se sintieron incómodos, como si no pudieran concebir la idea de estar haciendo algo tan ordinario en medio de una guerra. Pero lo que comenzó como una tarea ajena se transformó rápidamente en una experiencia reveladora. Wilhelm y sus compañeros fueron asignados a una finca ubicada a las afueras del pueblo. El granjero que los recibió, John Whittaker, les dio una cálida bienvenida, algo que fue aún más desconcertante para ellos. «Bienvenidos», dijo con una sonrisa mientras les ofrecía agua fresca. Los prisioneros, desbordados por la calidez del gesto, se miraron entre sí como si estuvieran en un sueño. ¿Realmente podrían estar siendo tratados así mientras sus compañeros luchaban y morían en otros frentes?
¿Era posible que estuvieran recibiendo lo que siempre habían considerado un lujo del enemigo? En el campo de maíz, la tarea de cosechar no solo era física, sino emocionalmente desgarradora. Los prisioneros, que hasta ese momento habían sido endurecidos por la lucha, el hambre y la desconfianza, comenzaron a experimentar una extraña sensación de camaradería con el trabajo, algo que nunca hubieran esperado de una nación a la que siempre habían visto como un rival. Mientras recogían las mazorcas, pensaban en sus hogares, en las familias que dejaban atrás y en las escaseces que habían sufrido. De alguna manera, ese día en la finca les permitió ver la guerra desde una perspectiva completamente diferente. No era solo una cuestión de lucha por la supervivencia, sino una batalla de ideologías, de formas de vida que no tenían nada que ver con el conflicto armado. Al final del día, agotados pero sorprendidos por la paz de la vida en el campo, los prisioneros regresaron al campamento con un sentimiento completamente nuevo: la duda. Ya no estaban seguros de lo que sucedería en el futuro. La seguridad de la muerte que temían estaba siendo reemplazada por la posibilidad de algo mucho más desconcertante: la vida. ¿Qué clase de enemigo era este? ¿Que podía mostrar tal hospitalidad mientras el resto del mundo se desmoronaba? La respuesta a esa pregunta no estaba aún clara para Wilhelm y sus compañeros, pero el hecho de que pudieran estar sintiendo una mínima esperanza por primera vez en mucho tiempo significaba que algo fundamental estaba cambiando en sus corazones. Sin que ellos lo supieran, su transformación había comenzado. La guerra ya no era solo un campo de batalla. Ahora era también un campo de ideas que cuestionaba el propósito de todo lo que habían creído hasta ese momento. A medida que los días transcurrían en el campo de prisioneros, los cambios en la percepción de los prisioneros alemanes se hicieron cada vez más evidentes. Aunque inicialmente había prevalecido la desconfianza, la idea de que estaban siendo manipulados o engañados por los estadounidenses, pronto comenzaron a darse cuenta de que no solo estaban siendo tratados con una dignidad que no esperaban, sino que el proceso de adaptación a este nuevo tipo de vida los estaba transformando profundamente. Los prisioneros que durante tanto tiempo habían estado atrapados en la ideología nazi comenzaron a cuestionar cada vez más las lecciones que les habían enseñado. Wilhelm Krauss, como muchos de sus compañeros, pasó de la incredulidad al asombro. En los primeros días, se mantenía alejado de los demás, sumido en sus pensamientos, mientras sus compañeros se ajustaban lentamente a la rutina del campamento. Al principio su mente estaba plagada de preguntas. Si los estadounidenses realmente los trataban de esta manera, ¿cómo podía ser posible que la propaganda nazi hubiera hablado de una nación decadente y débil? Para ellos, que siempre habían creído en la superioridad de Alemania, la experiencia de ser tratados con una humanidad que no esperaban, mucho menos de un enemigo, era desconcertante. Una de las mayores sorpresas llegó una semana después, cuando el campamento recibió la noticia de que varios prisioneros serían enviados a trabajar en una granja cercana, propiedad de un hombre llamado John Whittaker. Este granjero había sido uno de los pocos que había solicitado la conto pronto conto, ayuda de los prisioneros para asistir con las cosechas. En la tradición de los prisioneros de guerra, el trabajo en una granja de un país enemigo parecía una ironía amarga, y muchos temían que fuera una táctica para hacerlos sentir aún más vulnerables. Sin embargo, cuando los prisioneros llegaron a la granja de Whittaker, algo sorprendente ocurrió. No solo fueron recibidos con una actitud de total amabilidad, sino que el granjero y su familia los trataron con una cordialidad que desafió todas las expectativas de los prisioneros. El trabajo en el campo, que al principio se sentía como una carga pesada, se transformó en una experiencia liberadora para muchos, incluida Wilhelm. Mientras recolectaban el maíz y realizaban otras labores agrícolas, se daban cuenta de la inmensa diferencia entre este tipo de trabajo y la brutalidad a la que estaban acostumbrados en las trincheras de guerra. Al regresar al campamento esa noche, la incomodidad que sentían al principio por la falta de hostilidad comenzó a desvanecerse. En su lugar, comenzaron a experimentar una mezcla de sentimientos que nunca hubieran imaginado. La sensación de humillación que había dominado sus mentes al principio de la guerra se fue transformando en una curiosidad genuina. ¿Cómo era posible que un país enemigo pudiera ofrecer tal trato de dignidad?
La respuesta a esta pregunta no era sencilla, y los prisioneros comenzaron a discutir entre ellos sobre las implicaciones más profundas de sus experiencias. Algunos seguían dudando, convencidos de que todo era parte de una estrategia para destruir su moral, pero otros, como Wilhelm, empezaban a aceptar que la experiencia de los estadounidenses no solo les mostraba la diferencia de poder entre las naciones, sino que también estaba desafiando la idea misma de la guerra como un enfrentamiento de valores absolutos. Una tarde, cuando los prisioneros regresaron de trabajar en el campo, fueron sorprendidos por una invitación que descolocó a todos. John Whittaker, el granjero, les ofreció una cena en su casa. La idea de comer en la casa de un estadounidense era impensable para los prisioneros, que aún llevaban consigo la creencia de que debían ser tratados como enemigos en todo momento. Sin embargo, con gran desconcierto, aceptaron la invitación, sin saber realmente qué esperar. Al llegar a la casa de Whittaker, se encontraron con un ambiente completamente diferente al de cualquier campo de batalla o campo de concentración. La familia de Whittaker los recibió con una sonrisa, y la cena que les ofrecieron estaba llena de abundancia, carne, pan y una variedad de platos que nunca habrían imaginado encontrar en una nación en guerra. La sorpresa de los prisioneros fue indescriptible. Mientras comían, la conversación fluía en un ambiente relajado, sin que los anfitriones mostraran ninguna clase de hostilidad. Wilhelm, quien había estado tan seguro de que los estadounidenses eran simplemente enemigos sin alma, comenzó a cuestionar profundamente todo lo que le habían enseñado sobre ellos. En lugar de un enfrentamiento lleno de odio, estaba experimentando algo completamente ajeno a sus expectativas. Una humanidad compartida, incluso con aquellos que consideraban sus enemigos. Las palabras que sus propios compañeros compartían mientras comían, sus miradas confundidas y atónitas, eran el reflejo de un despertar lento pero irreversible. El día siguiente fue crucial para Wilhelm y sus compañeros. Mientras trabajaban nuevamente en las tareas del campamento, comenzaron a percatarse de que su percepción de los estadounidenses había cambiado irremediablemente. Habían sido testigos de algo que, aunque no podía compararse con la experiencia de la guerra, les mostraba un mundo distinto, un mundo de cooperación, generosidad y humanidad. Este cambio de perspectiva era tan profundo que muchos comenzaron a preguntarse qué significaba realmente la guerra. No solo cuestionaban las acciones de los estadounidenses, sino que la maquinaria de guerra en la que se habían convertido los soldados alemanes comenzaba a parecerles innecesaria. La idea de luchar por la supremacía de una nación sobre otra se desmoronaba ante sus ojos, mientras experimentaban una vida más sencilla, más humana, en la que la supervivencia no era sinónimo de brutalidad. Wilhelm, en particular, pasó muchas noches escribiendo en su diario, tratando de procesar lo que había sucedido. En sus páginas, comenzó a registrar sus pensamientos de una manera que nunca había hecho antes. Nos dijeron que debíamos luchar por nuestra tierra, por nuestra gente, escribió una noche. Pero aquí, en este país lejano, me encuentro cuestionando todo. Aquí no hay soldados enfurecidos, ni tiranos que nos exijan sacrificios. Aquí la guerra no parece tan grande. Tal vez lo que de verdad hemos perdido no son nuestras vidas, sino la humanidad que pensábamos que estábamos defendiendo. A medida que los días pasaban, los prisioneros comenzaban a compartir más conversaciones sobre lo que había sucedido. Aunque algunos todavía mantenían su fe en la ideología nazi, muchos otros comenzaban a derribar los muros que se habían construido a su alrededor durante años de indoctrinamiento. El enfrentamiento físico con el enemigo se había transformado en un desafío mucho más profundo, el conflicto ideológico y moral que se libraba dentro de ellos mismos. Si los estadounidenses no eran los monstruos que habían creído, entonces ¿quiénes eran realmente los verdaderos monstruos? ¿Era la guerra misma la que había distorsionado su visión del mundo? En las semanas siguientes, la vida en el campamento continuó en una especie de limbo. Los prisioneros fueron enviados a trabajar en diversas tareas, pero ya no era solo un trabajo para mantenerse ocupados. El trabajo, que antes era una forma de humillación y castigo, comenzó a verse como una forma de redención, una oportunidad para demostrar que incluso en medio de una guerra podían encontrar la dignidad. Mientras tanto, los estadounidenses, en su mayoría, mantenían una actitud indiferente hacia los prisioneros, como si todo esto fuera solo un aspecto más de la maquinaria de guerra que debía funcionar con eficiencia, sin mayores emociones involucradas. Los días pasaron y la guerra continuó en otros frentes, pero algo había cambiado para los prisioneros.
La experiencia que habían vivido no solo los había transformado emocionalmente, sino que también había alterado sus perspectivas de vida para siempre. Los recuerdos de la guerra, de las luchas interminables y del dolor de perder a compañeros comenzaban a desvanecerse, reemplazados por recuerdos más cálidos, como la cena en la casa de Whittaker o el trato humano recibido en el campamento. Wilhelm ya no veía a los estadounidenses como el enemigo a vencer. En su lugar, los veía como personas que, aunque atrapadas en la misma guerra, podían mostrar la misma compasión y humanidad que cualquier otro ser humano. Con el tiempo, los prisioneros de guerra alemanes fueron liberados, pero las marcas de lo vivido perduraron en ellos mucho después de su regreso a casa. Aunque algunos regresaron a Alemania con la misma lealtad a su patria, otros, como Wilhelm, nunca pudieron olvidar lo que habían experimentado. La guerra, que en un principio les parecía una lucha de vida o muerte por la supremacía de su nación, había dejado de tener sentido. La humanidad que encontraron en sus enemigos los cambió para siempre. Y aunque el final de la guerra significó la derrota de Alemania, también significó el fin de una era de ciega obediencia y sacrificio. Las lecciones que aprendieron en el campo de prisioneros y la experiencia de conocer a los enemigos como seres humanos seguirían viviendo en ellos por el resto de sus vidas. Lo que sucedió con Wilhelm y sus compañeros de prisión es un recordatorio profundo de cómo la guerra, que muchas veces se presenta como un enfrentamiento entre naciones, es, en última instancia, un conflicto entre seres humanos. La historia de estos prisioneros muestra cómo las ideologías y las creencias pueden ser desmoronadas por la experiencia directa, por el contacto humano que desafía lo que nos han enseñado sobre el otro. En medio de la guerra, donde la brutalidad y el sacrificio se dan por sentados, hay momentos que pueden transformar a las personas, llevándolas a cuestionar todo lo que pensaban saber sobre sus enemigos y sobre sí mismos. Hoy, aunque la guerra ya no se librará de la misma forma, las lecciones de este momento siguen siendo relevantes. En un mundo marcado por divisiones y conflictos, el reto sigue siendo el mismo: encontrar humanidad en medio de la destrucción. La valentía y el sacrificio de los que luchan en cualquier conflicto, el costo humano de las decisiones tomadas en nombre del poder o la victoria, siguen siendo fuerzas que dan forma al curso de la historia. A veces, la verdadera batalla es la que libramos dentro de nosotros, para cambiar nuestras percepciones y aprender a ver al otro con más humanidad.